Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de las arcadas en perros, un tema que considero que es muy importante que conozcáis, porque no siempre van a tener relación con el vómito. Habrá veces que sí, como vamos a explicar, pero en otras situaciones no tienen nada que ver y pueden querer indicarnos o querer decirnos que nuestro perro está padeciendo un problema grave de salud. Habrá situaciones que no, pero como os explicaré en algunos casos concretos, puede querer indicarnos que nuestro perro de verdad lo está pasando mal. Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Como os he comentado en la introducción del vídeo, las arcadas en muchas ocasiones están relacionadas con el vómito, eso no lo niega nadie. En lo más normal que penséis cuando veis un perro que tiene arcadas es que está a punto de vomitar o que ya vomitó hace un rato y que ya no le queda contenido para vomitar, su estómago está vacío. Por lo tanto hace ese gesto de querer expulsar algo, pero no puede expulsar nada. Esto sería una parte de los tipos de arcadas, estas arcadas ligadas al vómito, pero que no son las más importantes que vamos a tratar en este vídeo. Hay otras, como os he comentado en la introducción también, que son verdaderamente graves. De cualquier manera, al final de este vídeo os mandaré un enlace hacia un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre el vómito en perros, porque hemos hecho muchos vídeos con remedios caseros, tratamientos y demás que seguro que serán de vuestro interés. La primera causa que nos puede explicar la aparición de arcadas y que no tiene que ver con una enfermedad como el vómito, básicamente consiste en que el animal se ha tragado un cuerpo extraño. Y cuerpos extraños que se pueda tragar un perro hay las que queráis. Yo he visto de todo, pelotas, agujas, de todo. Debéis tener especialmente cuidado de identificar en la zona donde penséis que está el objeto. No os recomiendo que de entrada seáis vosotros el que intente retirar el cuerpo extraño, salvo que lo veáis y esté muy accesible, y que lo llevéis al veterinario, no por nada, sino porque a veces si no sabes bien meter el dedo y retirarlo hacia afuera, tienes que ir con mucho cuidado. Y básicamente yo ya no lo hago ni con los dedos, utilizo pinzas y material especial. Podéis provocar una situación peor, podéis complicar el tema y que la situación se empeore con consecuencias no muy agradables. Otra causa que explica la aparición de arcadas en perros es que nuestro perro esté padeciendo o bien una faringitis o bien una bronquitis. La faringitis, su nombre lo indica, no es más que una inflamación de la faringe, de la garganta del perro. Encontraréis que vuestro perro llevará unos días apático, que come menos, que a veces gime un poco porque le duele la garganta, etcétera, etcétera. No tiene por qué la faringitis acompañarse de tos. En cambio, la bronquitis, que sería el paso siguiente a una faringitis, la bronquitis sí que se acompaña por lo general de tos. Entonces, si veis que vuestro perro tose, que tiene fiebre, que tiene los ojos lagrimosos, que está apático y decaído, y además tiene arcadas, esas arcadas es muy probable que estén ligadas bien sea a la bronquitis o a la faringitis. Otro motivo por el cual nuestro perro esté presentando arcadas es que esté padeciendo una traqueobronquitis o enfermedad de la tos de las perreras. En este caso, a diferencia de la bronquitis, encontraréis que no solo tiene tos, sino que el animal de golpe estornuda muy fuerte. Esto es bastante característico de la tos de las perreras, que en verdad se le tendría que llamar más estornudo de las perreras, porque es casi más característico el estornudo que la tos. En este caso, lógicamente, pues igual que en la bronquitis, hay que hacer un tratamiento fundamentalmente de tipo antibiótico. El antibiótico siempre de elección para tratar la tos de las perreras es la doxiciclina. No os hagáis líos, que no os hablen de historias. Es lo más barato y es lo más efectivo. Y en este vídeo te explico cómo lo tienes que aplicar. Otro motivo por el cual nuestro perro esté presentando arcadas es básicamente un problema que llamamos cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? Con ese nombre tan raro que queremos decir, básicamente, el mareo del perro, que nuestro animal está mareado. ¿Cuándo se da esto?
Cuando hacemos un viaje en coche, que el animal va saltando en el coche, se asoma por la ventana, etcétera, etcétera, y pasa como con los niños, que se nos marea y tiene arcadas. Si ha hecho el viaje con el estómago vacío, pues lógicamente no va a vomitar y tendrá esos movimientos abdominales, esa arcada, ese querer echar algo y que no echa nada. Otra situación, y esta es tremendamente grave, y de verdad prestarme atención, una situación que provoca arcadas muy características en el perro es la dilatación y la torsión gástrica. La torsión gástrica la llamamos en veterinaria la enfermedad que mata a los perros en 15 minutos, para que os hagáis una idea. Es un problema gravísimo. Notaréis en este caso que no solo va a tener arcadas, sino que a la palpación su abdomen le duele muchísimo. El animal va a estar fatal. Vosotros os asustaréis porque gime, se lamenta. Lógicamente no come porque no piensa en comer del dolor que tiene. Es un proceso muy doloroso y que os obligará a llevar urgentemente a vuestro perro al veterinario, porque requiere una cirugía de urgencia. En este vídeo te explico todo lo que tienes que saber sobre tanto la dilatación como la torsión gástrica, porque de que actúes bien y rápido dependerá que salves la vida a tu perro. Otra situación donde el animal puede presentarnos también arcadas, sin más, es que el clásico perro que tiene la manía de comer mucha hierba, sales a pasear por el parque y demás, y el perro se tira a comer pasto. Pues cuando comen pasto, hierba, etcétera, el animal en muchas ocasiones se le provoca una irritación de la mucosa del estómago que le da ganas de vomitar, le provoca arcadas. Esto es muy característico. Te explico cómo puedes evitar que tu perro coma hierba en este vídeo. De verdad que te será de interés. Y ya por último, una causa muy común y que la gente se olvida en muchas ocasiones, que está detrás de muchos problemas de arcadas, especialmente en perros más jóvenes, es que el animal esté muy parasitado. Si un animal tiene muchos nemátodos intestinales, por ejemplo, va a ser un animal que de por sí tiene alterado su intestino y demás, y tiene esa sensación de arcada, esa como que tiene ganas de vomitar, y muchas veces no tiene contenido en el estómago, con lo cual no se da el vómito. Es por lo tanto fundamental que tengas siempre presente, cuando tenga la arcada, de pensar cuándo fue la última vez que lo desparasitaste, con qué lo desparasitaste, etcétera, etcétera, porque puede ser algo verdaderamente sencillo de corregir en este caso. Y como te comentaba al principio de este vídeo, aquí te dejo una colección con todo lo que tienes que saber sobre el vómito en perros, cómo tratarlo, cómo prevenirlo, las causas, los remedios caseros, todo, lo tenéis absolutamente todo, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.